Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. Este vídeo es una continuación de otro que publiqué hace muy poquito y que os dejo en la i, y se trata de un ejercicio en el que hago memoria, intento repasar los libros que leí durante el 2021, intentando presentaros el argumento sin mostrarme demasiado parcial o sin dar una opinión muy en profundidad de qué me parecen, evidentemente, porque la idea es hacer un repaso de los argumentos rapidito de cara a refrescar cuáles fueron esas lecturas que hice o que sí que hice durante el 2021 para afrontar el vídeo de las mejores lecturas del 2021 antes de que llegue el 2023. También leí la biografía de Emilia Pardo Bazán escrita por Isabel Burdiel, una super biografía, ¿vale? O sea, no solamente vamos a conocer al detalle la vida de Emilia Pardo Bazán y todas las interpretaciones posibles de sus ambivalencias como mujer, madre, escritora, amante, o sea, todas las caras de su vida, sino que también vamos a conocer como interpretaciones de sus obras, incluso el origen de sus padres, o sea, nos remontamos incluso a los abuelos, ¿no? Entonces, como una biografía que lo tiene todo, ¿no? O sea, es como con mucho peso, ¿no? No deja un hilo sin explorar. Eso quiere decir que es muy larga, eso quiere decir que es muy larga. Pero vamos, está muy bien escrita. En alguna ocasión tiene esos tonos a los que me refería con la biografía de María Estuardo, de Stefan Zweig. Creo que está muy bien llevada. Sin hacer juicios. La reina de los condenados de Anne Rice, la tercera parte de las crónicas vampíricas. Aquí ya he decidido que no voy a leer más libros de las crónicas. Hay varios personajes que aparecen nuevos, en fin, bueno, cosas. Es que, en fin, ni me acuerdo casi, pero vamos, recuerdo el por qué no. Un cómic que se llama Estamos todas bien, de Ana Peñas, un homenaje a sus abuelas, a las mujeres trabajadoras españolas que pues de alguna forma renunciaron a labrarse una vida fuera de sus casas para cuidar de sus hijos y después de sus maridos y después de sus nietos y después de todo, ¿no? O sea, ese papel de cuidadoras y de trabajadoras en la sombra. Queda aquí reflejado, pues eso, un homenaje a sus abuelas. Una biblioteca de verano de Miriam Clark Brenner, que se sitúa justo después de la Segunda Guerra Mundial en un pueblecito en Francia, en el que digamos que de alguna forma hay que aliviar la situación en la que se encuentra la gente del pueblo, y al final construyen una pequeña biblioteca para hacerles pasar el verano de la mejor forma posible. Es un libro autobiográfico muy cortito, tampoco es muy cortito. Y quiero decir con muy cortito que no llega a profundizar en lo que nos cuenta, ¿vale? Pero como un flash de la vida de esta mujer está bien. Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, la autobiografía de este autor cubano que escribe casi... O sea, escribe a lo largo de su vida en momentos muy trágicos y nos los cuenta aquí. Escribe debajo de un árbol, metido en un árbol, y antes que anochezca puede interpretarse de tantas maneras, ¿no? Está contado de una forma muy poética, muy cruda también. Hay mucho sexo aquí en esta novela, muy explícita a veces, y cuenta historias no historias, sino sucesos que puedes encontrar, incluso los vídeos en internet, de cómo la élite cubana de la literatura se vio sometida al régimen. Nos cuenta cómo huye. Es una autobiografía muy completa y que toca mucho el corazón, ¿no? Además, cierra con su carta de suicidio, que es, os podéis imaginar lo que es una carta de suicidio de alguien que se ha dedicado toda su vida a la literatura, cómo puede estar escrita, ¿no? Carol, de Patricia Highsmith, es la historia de una chiquita joven que descubre su sexualidad gracias a una mujer
mujer madura que de alguna forma, ¿no? pues la hechiza, no es la palabra, ¿no? Pero digamos que es ese descubrimiento de la sexualidad de la mano de una mujer madura. Surge, en fin, es una novela el argumento es muy conocido. Las reinas de África, de Cristina Morató, en la que hace biografías de diferentes mujeres que tienen relación con el continente africano. Las biografías de Cristina Morató son siempre muy completas y ofrecen, pues se nota que están muy documentadas, que están muy pensadas, que ha seleccionado mucho la gente de la que nos habla, o sea, las mujeres de las que nos habla y cómo nos habla de ellas, o sea, que un buen compendio de biografías. No sé si os acabo de hacer spoiler, así que lo voy a pincelar de otra manera. El revés de la trama de Graham Greene se sitúa en Sierra Leona, aunque no se dice abiertamente a lo largo de la novela en ningún momento. Digamos que trata de la presencia de diferentes hombres y mujeres británicos en la colonia allí en Sierra Leona. No os voy a decir más porque no sé hasta qué punto puede ser spoiler, pero digamos que se trata sobre las relaciones de ellos, la situación en la que se encuentran siendo, pues, digamos, expatriados de su país y demás, pero tampoco es ese el tono importante de la novela. Digamos que la novela profundiza mucho en la relación del protagonista con Dios. Algo así, sin ser spoiler. Jane Austen con La abadía de Northanger, me estrené con esta autora. Esta novela trata sobre una niña chiquita que le encantan las novelas góticas, que está allí en Bath y bueno, pues tiene alguna cosa, ¿no? Por ahí rondando y en un momento dado pues va a dormir a una abadía y surge un pequeño misterio y bueno, es así una novela pues como muy agradable de leer y a la vez divertida, es muy divertida. Tiene, pues eso, ya digo, que es como muy, el argumento es muy simple quizá, pero bueno, creo que es un argumento que en general conocéis. El jardín de las mujeres de Aminata Forna se trata de una mujer que vive en Reino Unido, si no me equivoco, o Irlanda, algo así, y vuelve a Sierra Leona para vender las tierras, bueno, para ver qué hacen con la herencia de su abuelo, ¿no? A ver cómo reparten, cómo hacen y qué decisión toman al final. Ella piensa en ir para vender y ala ya, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Lo importante de esta novela o el peso de esta novela es que se trata todo de conversaciones con las mujeres de su familia. Es como que ella va y les pregunta cosas, ¿no? Y entonces es una novela muy oral en la que conocemos pues la vida de diferentes mujeres de esta familia tan grande, y esta familia es tan grande porque, en fin, no sé si había 15 esposas o algo así, ¿vale? Hay un árbol genealógico muy bajo. Y entonces las conversaciones de esta mujer que vuelve a su país con mujeres que llevan ahí toda su vida y que tienen mucho que contarle. También leí Mafalda Inédita de Kino, que son recopilaciones de viñetas que no se han publicado por cuestiones legales o por lo que sea, ¿vale? Digamos que están inéditas. Muchas de ellas son publicidades que quedaron al final sin utilizarse en campañas y ahí están. Me gustó que tienen, o sea, una cosa a destacar es que antes de la viñeta te explican de dónde surge esa viñeta, por qué no se ha publicado, o sea, no es solamente las viñetas y ya está. Altiplano, tumbos y tropiezos de Alian Paul Maillard, que es un libro de viajes en el que el que lo escribe, ¿vale? El que viaja, va acompañando a una artista, es fotógrafa y la va acompañando por el altiplano boliviano y un poco va contándonos su experiencia en el altiplano, contándonos un poco de reflexiones sobre Bolivia, sobre el modelo económico y eso todo desde un punto de vista, pues eso, como muy reflexivo. La bastarda de Estambul de Elif Shafak es una novela
en la que prácticamente solo hay mujeres. Trata sobre dos chiquitas que una de ellas está en Estambul, la otra en Estados Unidos, pero tiene pues como alguna relación con el país, ¿no? Y bueno, viaja de Estados Unidos, viaja esta chiquita a Estambul e intenta pues buscar como sus orígenes, ¿no? Es una novela en la que se retrata mucho la ciudad de Estambul y la relación entre todas las mujeres de una familia, pues ya digo, muy matriarcal, ¿no? Entonces es un poco eso, esa novela en la que, a ver, es mucho más que eso, ¿vale? Pero digamos que el argumento es un poco ese. Una persona que viene de fuera, que tiene ascendencia pues, turca, armenia y un poco tal, y aprovecha el Ifsafa que se ha hecho para hablar del genocidio armenio y también del Estambul moderno, del Estambul pasado también, y hilar un poco todo en la historia de estas mujeres. También leí la primera parte de la trilogía de Chicas de Campo de Edna O'Brien, que es básicamente la vida de dos chavalitas que son amigas y que viven en un pueblecito de Irlanda pequeñito y echan un poco la vista atrás en la narración y nos cuentan cómo era su vida de pequeñas, adolescentes y demás. Vamos, una novela de crecimiento de toda la vida. También leí Norte y Sur de Isabel Gaskell, que trata sobre la revolución industrial, por supuesto, como una historia paralela, ¿no? O sea, no solo trata de revolución industrial, porque si no sería la novela, ¿no? Pero digamos que hay tanto relaciones con, o sea, se plasma tanto cómo cambian las medidas sanitarias durante la revolución industrial, ese choque entre el norte y el sur de ganarse la vida, de vivir y demás, y lo hace pues como una familia que se traslada del sur al norte. Por supuesto surge alguna historieta por ahí de romance, como no podía ser de otra manera. Alejandro Zambra con Bonsai es una novela muy corta, diría que sobre literatura, pero es novela sobre literatura, sobre cómo leemos, sobre, no sé, es muy enigmática y os diré, se me está borrando de la memoria, no pasa la prueba de la memoria esta novela. Agatha Christie con su autobiografía, fantasiosa a veces, realista a veces, chicos, tu autobiografía y la escribes como te da la gana, ¿no? Pues eso, una autobiografía de la autora. Almudena Grandes con La madre de Frankenstein, que trata sobre los psiquiátricos en la transición, al lado de un psiquiátrico muy concreto, en un pueblo muy concreto con el que tengo una vinculación personal, con el pueblo, con el psiquiátrico, bueno, pues porque con el pueblo tengo vinculación personal, así que con el psiquiátrico también, yo qué sé, y utiliza o sea, utiliza un hecho histórico español como conocido, ¿vale? Aunque yo no me sepa los nombres, conocía la historia. Esta mujer que mata a su hija, prodigio, de un tiro, ¿no? Varios tiros creo de hecho, pero bueno. Aurora Rodríguez Carballeira, que está interna en el psiquiátrico de Cienpozuelos. Y luego pues también Viaje a Portugal de José Saramago. Por supuesto en la historia de Almudena Grandes también hay un amor, también hay. Viaje a Portugal de Saramago, que es una guía de viaje escrita por el propio Saramago según va viajando por dentro de Portugal, mucho antes de que leyesen el Nobel, y haciendo una revisión, ¿no? Sobre lo que es viajar, sobre la cultura del turismo y demás. Diría que más que un libro de viajes, una guía de viajes, no sé si lo he dicho. Anne Rice y Christopher Rice, escrito a dos manos, jeje. Ramsés el Maldito, que es la parte 2 de la momia, ¿no? Muy repetitivo con respecto al primero, o sea que el argumento podría ser exactamente el mismo. Que es que no me apetece ni contaros. La analfabeta, relato autobiográfico de Agatha Christie, un librito súper cortito en el que elige, no sé cuántos son, 9 o algo así, ciertos momentos de su vida y nos habla de ellos y cómo esos momentos están relacionados con su escritura,
no siempre habla de eso, pero en algunos de ellos lo liga a su escritora, a su escritura y a si se nace escritor o el escritor pues se crea a sí mismo, ¿no? Se hace. Siempre han hablado por nosotras de Nayad El Hashmin, Feminismo e Identidad, un manifiesto valiente y necesario. Es un ensayo sobre feminismo islámico. Es bastante desafiante y tiene muchas partes narradas como experiencias personales, eso, en primera persona por la propia autora. Nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez es una novela sobre el poder económico, sobre el poder místico, sobre el poder y la violencia en todas las formas que nos podamos imaginar. La novela comienza con un viaje de un padre y su hijo, el padre es medium, ¿no? y lo hace, es un viaje por Argentina, ¿no? Tienen el objetivo de llegar a un lugar concreto y que para eso van a tener que atravesar todo, y con este viaje y con la situación de padre e hijo, y luego del hijo respecto al padre, que también tenemos esos dos puntos de vista. Es una relación que yo he visto poco en la literatura en general, padre e hijo. Estoy más acostumbrada a leer madre e hija en general, o madre e hijo, pero la relación padre e hijo creo que para mí como lectora está menos explorada, y es ese viaje, ¿no? Aprovecha para hablarnos de mil cosas y lo hace pues con terror, pero el terror de la violencia, ¿vale? Por supuesto hay trozos muy evocadores que te generan miedo, ¿vale? O sea, no es el terror de un monstruo, pero casi. Estoy delirando ya, me duele hasta la garganta de todo lo que llevo aquí hablado. El caso Hartung de Soren Sveistrup es una novela policíaca. Ha habido un asesinato de un niño, niña, no recuerdo, niño, y se trata pues de resolverlo, como en toda novela policíaca hay un asesinato y se trata de resolverlo, ¿no? Entran en juego muchos factores sociales, incluso gubernamentales, y es un thriller bastante adictivo. Fátima Mernissi con Sueños en el umbral, se trata de distintos fragmentos de la vida de la propia autora. Es una autobiografía de cuando era niña y vivía en Fez, y vivía en un... Lo diré. ¿Cómo se llama esto? La memoria no me funciona. No me funciona, la he ejercitado mucho hoy. En un espacio monosexual, ¿vale? O sea, solamente vivía con mujeres, su casa, un harén. Vivía en un harén. Es una autobiografía de su infancia hasta los principios de la adolescencia, y nos cuenta pues cómo va viendo todo ese espacio, ¿no? en el que crece, y no solo su espacio alrededor, sino un poquito de lo de fuera, ¿no? O sea, son esa visión de los espacios, autobiográfico de la niñez. 9 perfectos desconocidos de Liane Moriarty, que se trata de una novela en la que 9 personas que están pasando por momentos vitales difíciles se van a un retiro espiritual y en teoría van a solucionar, gracias a ese retiro espiritual, aquello que les pasa, ¿no? Aquello que les duele, aquello que no les deja estar bien. Y bueno, pasan cosas en ese retiro que a lo mejor no es todo tan perfecto como parecía en lo que ellos iban buscando, ¿no? La escritora de Audur Ava Alavdottir, esta autora islandesa que soy incapaz de decir su nombre. La escritora es una novela en la que la protagonista es una escritora en Islandia, un país en el que la literatura tiene muchísimo peso, sobre todo la poesía, y se sitúa en los años 60 más o menos. Y digamos que esta protagonista nos narra las
los impedimentos con los que se encuentra para ser escritora en este país tan pequeñito y con cierta cultura hacia las mujeres que es muy machista, ¿no? Y entonces ese camino de esta mujer durante unos años intentando ser escritora en este ambiente tan opresor. También leí Manolito Gafotas con Elvira Galindo al mando, la primera entrega, que es la que tengo en casa y es la que he guardado de recuerdo, el resto las regalé. Y bueno, pues este chavalín de Carabanchel, con su abuelo, con su hermano, en fin, estos periplos. También La mucama de Micunlé de Rita Indiana, que es una especie de distopía, algo así, una especie de distopía en la que se mezclan distintas líneas temporales y se trata un poco de impedir el colapso de la naturaleza cambiándolo desde el pasado. O sea, esas dos líneas temporales se interrelacionan entre ellas y es posible que desde el pasado se solucione el presente. Es una novela, es una distopía, diría, ecologista y se sitúa pues en Puerto Rico. Retrato de un asesino, crónica en Navidad de Anne Meredith. Es que esto es muy chico, yo os lo digo en serio, esto es muy chico. Se trata de un misterio, una novela policíaca, un thriller, no, un misterio diría. Es que no hay misterio, porque sabemos desde el principio quién ha matado a quién. O sea, es una novela de crimen, sabemos desde el principio quién ha matado a quién, es una novela clásica. Y estamos como dentro de la cabeza del asesino y vamos viendo pues todos los pensamientos que tiene y todos sus argumentos y toda su defensa, lo vamos viendo como todo desde su cabeza. Es pausada y eso ya os digo, es como una novela clásica en la que se explora la psicología del asesino. La librería ambulante de Christopher Morley, que se trata de una mujer que lleva toda su vida, la protagonista es ella, ¿vale? O la librería, pero yo diría que es ella, que lleva toda su vida pues, haciendo un poco de sirvienta del hermano, ¿vale? Toda su vida, y llega un momento dado en que le ofrecen comprar una librería ambulante, hacer el traspaso del negocio, y ella dice, pues sí, pues me lío la manta a la cabeza y me voy a recorrer mi entorno vendiendo libros y llevándole libros a la gente. Ya sabéis, el círculo de lectores, estos son los orígenes del círculo de lectores, algo así. Y si seguimos a esta mujer en esa aventura, ¿no? de hacerse un negocio, de separarse del hermano y de hacerse a sí misma. Oye, ¿por qué no? La maldición del tranvía 015 de Jelly Clark, que se ambienta en el Cairo de los años 20 aproximadamente, en un Cairo en el que convive la magia y la tradición cariota o egipcia y hay un misterio que resolver, digamos, hay un tranvía que está hechizado y entonces el ministerio que se encarga de eso, que hay un ministerio por supuesto porque hay magia, entonces hay un ministerio de magia, pues se encarga de descubrir cómo es que está encantado y cómo solucionar el percal que tienen con el tranvía, ¿no? Lo hace con un tono de humor constante y con muchas referencias a la cultura egipcia, incluso armenia, en fin, una amalgama cultural que está ahí presente, ¿no? Y luego leí también último libro ya. Me está diciendo la cámara que me estoy quedando sin batería, no me extraña. Días de Navidad de Janet Winterson. Es un libro en el que se recopilan tanto relatos que están relacionados con la Navidad y hay de todo tipo de relatos, desde angelitos maravillosos hasta asesinos en Navidad. O sea, es como súper variado, es un libro largo y antes de cada relato hay una receta que ella relaciona con la Navidad y sobre todo, además de la receta, hay una anécdota o una reflexión de ella sobre la Navidad. O sea, su vida, la Navidad en su vida, su relación con el resto de su familia y del mundo durante la Navidad y son pequeñas reflexiones que dejan pozo y quizá la receta es lo menos importante de esa primera parte que nos encontramos antes de los relatos.
Estos son los 54 libros que leí en el 2021. No sé yo si he pasado la prueba de la memoria, no lo sé, ya me diréis. Muchísimas gracias por llegar aquí si es que habéis llegado. Y si no habéis llegado, pues también, o sea, también gracias por interesaros en el vídeo y por estar aquí prestándome pues apoyo, ¿no? Espero que os haya resultado interesante. Me encantaría saber si habéis leído alguno de estos libros y si no, si tenéis ganas de leer alguno y decidme si vosotros os acordáis bien de los libros que leéis. Yo no mucho, como habéis podido ver, recuerdo más las sensaciones que he intentado que no se cuelen a lo largo del vídeo, pero bueno, a veces es inevitable porque es lo que yo más recuerdo, las sensaciones que tengo mientras leo un libro, no ya tanto el argumento, ¿no? Entonces, bueno, es imposible que no se cuelen en algún caso, que lo intente. En fin, mil gracias, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os deseo unas muy felices lecturas.